Las palabras que solían decir sus padres, aprende a diferenciar amigos buenos y malos. El retorno por las calles lo hacía con pasos lentos hasta que se dio cuenta que la noche ya había caído y decidió apresurar sus pasos. Al llegar a su casa observó que las luces estaban apagadas y su padre dormía profundamente, bastante ebrio en el sillón. Tenía en la mano el cigarrillo encendido que impregnaba su rostro y su ropa. Era la actitud de su diario vivir, beber y fumar constantemente desde que su madre murió. Los días pasaban y su padre empezó a volverse una persona solitaria, ya no acostumbraba a recibir a los amigos y menos a los familiares. Pasaba bebiendo y fumando hasta que llegó a odiar la luz, prefería la oscuridad, pero lo más triste era que su padre en sus últimos días hablaba solo, ni Juan Pablo se podía comunicar con él. Se aproximaba el 27 de mayo, una fecha muy especial para todas las madres. Ansiosos los niños y jóvenes preparaban muchos números de bailes, recitaciones y otros. Pero, la tristeza, el arrepentimiento y sus recuerdos se mezclaban a cada instante en la mente de Juan Pablo. Recordaba a su madre cuando de niño acostumbraba por la mañana a abrazarla, la llenaba de besos en la mejilla y le daba lo que más le gustaba, las rosas guindas del jardín. Pasaron los días, llegó el aniversario de todas las madres. Ese día Juan Pablo se levantó muy temprano y se dirigió al cuarto de su padre. Como de costumbre lo encontró profundamente dormido, alcoholizado y en sus brazos aún tenía la fotografía del día de su boda. En la foto el rostro de su madre se veía bastante joven y sonreía. Estaba con un traje de novia de color blanco, su rostro cubierto con un velo transparente, unos guantes blancos le cubrían los brazos, en sus manos tenía un ramo de flores blancas. A su lado su padre joven vestía un traje oscuro con camisa blanca y una corbata ploma oscura. Ambos rostros en la fotografía tenían el semblante tranquilo. Apesadumbrado, Juan Pablo decidió alejarse lentamente sin hacer ruido para no despertarlo. Para el mediodía preparó un delicioso almuerzo para compartir con su padre junto a 2 vasos de refresco. Al entrar a su cuarto su padre estaba despierto y le dijo: «Pasa. Pasa». Aquella voz escuchó después de muchos días, pero lo hizo sentir bien. «Igual a papi, podemos servirnos este almuerzo». Aún sentado en el sillón dio un giro, mientras sostenía en sus labios el cigarrillo encendido, el humo impregnaba su rostro. Con un gesto ciñendo la frente colocó la copa de bebida sobre la mesita que se hallaba a su lado derecho, y le respondió: _baja igual a claro, trae otra silla y siéntate a comer a mi lado. Aquella habitación tenía un olor y un aspecto pesado por el desorden de las cosas, las ropas y las manchas del alcohol en todo el piso, la ceniza del tabaco, y las colas del cigarrillo estaban en un cenicero lleno. Parecía un cerro. Consumía hasta 3 cajetillas con las manos temblorosas. Se sirvió aquella deliciosa sopa, después le dio una palmadita y le agradeció por aquel plato. Se agachó y empezó a apretar sus manos hasta hacer ruido con los 10 dedos. De pronto se puso de pie y preocupado dijo: «Hoy es un día especial, voy a comprar rosas guindas para colocar en el nicho de tu madre». Moviendo la cabeza afirmativamente, Juan Pablo respondió: «Está bien, papá. Yo iré después de salir del colegio». Media hora más tarde su padre se fue rumbo al cementerio general, con un traje oscuro y la camisa blanca, sin la corbata que acostumbraba a colocarse. El cabello lo peinó apresurado, salió con la barba crecida. Juan Pablo observó que su padre había adelgazado mucho y muy triste se alistó y se dirigió afanosamente a su colegio, pensando en su madre y en el cementerio. Al llegar a la puerta del colegio vio a una multitud de estudiantes que como siempre se aglomeraban en los puestos de ventas. Algunos hacían recuento de las monedas de sus ahorros y otros tenían más posibilidades económicas. Los regalos más preferidos eran las rosas, las tarjetas y otros pequeños recuerdos, mientras la portera con gritos les hacía ingresar. «Apresuren. Apresuren. Voy 4 cerrar la puerta hasta contar 3». La porterita doña Cecilia tenía un carácter fuerte y dominante, era de estatura pequeña y cuerpo obeso, pero los estudiantes la conocían por su sobrenombre, la francesa, porque tenía un solo diente y hablaba como una persona extranjera. Todos los estudiantes ingresaban por la puerta principal. Esta era muy ancha y de construcción antigua, de color plomo descolorido, con muchas rajaduras por el tiempo. Sorprendentemente en el fondo del patio habían adornado con los colores representativos del colegio.
Los maestros sorprendieron a los alumnos y a las madres, la mayoría de las sillas estaban ocupadas por las madres sonrientes y elegantes, la mixtura cubrió sus cabezas ocultando algunas canas y sus hombros. Después se dio inicio al acto que había sido preparado con mucha anticipación por los maestros y los alumnos. El tercer número de presentación era del grupo Amanecer, conformado por los alumnos Orlando, Felipe, Elías, Juan y Rosendo, todos de la promoción. Sus dedos callosos hacían llorar los instrumentos de cuerda y viento, dedicando de todo corazón una canción a todas las madres por su aniversario. Todos tienen una madre, ninguna como la mía. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera. Al oír aquella música volvió a la mente de Juan Pablo los recuerdos de su madre y sus lágrimas empezaron a rodar. Era insoportable el dolor que sentía su corazón, se destrozaba cada segundo que pasaba. Sus compañeros muy pensativos lo observaban. Por último no pudo soportar más y decidió abandonar la fila. Escuchó algunas voces de sus compañeros que lo llamaban Juan Pablo. Juan Pablo. La melodía continuaba, mientras que Juan Pablo se alejó para siempre de su colegio. Solo quedaron los recuerdos de sus años de estudiante. Caminó apresuradamente, sus lágrimas caían, los transeúntes lo observaban curiosos, pero sin percatarse continuó su camino hasta llegar al cementerio. Ahí vio mucha gente vestida de negro, saliendo y entrando, otros hacían limpieza para colocar flores en los mausoleos de mármol y piedra labrada con muchos adornos. Había nichos con techos de teja y con muchas divisiones de filas y columnas listos para introducir los ataúdes. Al llegar donde se hallaba su madre enterrada, se sujetó con ambas manos de las rejillas y cayó de rodillas al suelo envuelto en llanto y dolor. Desesperado, deseando resucitar a su madre, imploró pidiéndole perdón. Mamita. Perdóname por todo lo que te he hecho sufrir. Hoy te necesito más que nunca. Me siento solo. Perdóname, mamita. Así pasaron las horas, hasta que sus lágrimas se secaron, su mirada mantenía fija en la fotografía que se hallaba incrustada en la lápida, el silencio traía más recuerdos. Mientras tanto el sol se ocultaba, se levantó el viento arrastrando las hojas secas que caían de los árboles, ambas piernas se le adormecieron por el tiempo que se quedó de rodillas en el suelo y antes de abandonar el lugar dijo, mamita, te amo mucho. Te extraño mucho cada día que pasa. Sin vos, mamita, no encuentro sentido en mi vida. ¿Por qué me has abandonado? Mi padre también te necesita. Aquella tarde fue la más horrible desde que murió su madre, los remordimientos iban y venían. Regresó a su casa, había un gran vacío, su padre se pasó el tiempo bebiendo, embriagado, hablaba con la fotografía de su esposa, también se lamentaba constantemente. Sin embargo, su comportamiento hizo preocupar a Juan Pablo. El 6 de octubre juntos recordaron el cumpleaños de su madre. Juan Pablo llevó una pequeña torta y mientras se servían vinieron los recuerdos como sus padres solían festejar. Después de cenar compartían varias copas de vino negro aronipañados de la música preferida y igual especialmente de un tango que hacía. Son recordad, hermano, aquellos tiempos. Que la rubia. Ambos tenían habilidad para bailar el tango, sus movimientos eran bien coordinados. Desde que murió su madre no volvieron a escuchar esa música. Esa noche Juan Pablo no pudo dormir y de pronto escuchó aquella música conocida, el vals preferido de su madre. Juan Pablo se levantó de la cama y se dirigió al cuarto de su padre para saber qué es lo que estaba pasando. Cuando llegó a la puerta, lentamente la abrió y quedó muy sorprendido, sin poder hablar, lo encontró a su padre bailado muy romántico con el traje de novia de su madre, como si ella estuviese presente. No pudo escuchar lo que murmuraba su padre, pero se lo veía feliz. Juan Pablo quedó muy triste y desesperado, las lágrimas rodaron sin parar, porque se dio cuenta que su padre estaba perdiendo la razón y se estaba volviendo loco. A la mañana siguiente, lo vistió temprano, lo hizo desayunar. Y lo llevó a un hospital. Fueron varios meses de tratamiento hasta que un día los médicos decidieron internarlo en el hospital. Pasaron varias semanas sin resultados positivos y por último informaron a Juan Pablo que su padre tenía que ser trasladado al Hospital Psiquiátrico Ismael Pacheco, de la ciudad de Sucre. Según los médicos especialistas decían que cada día que pasaba veía alucinaciones, imaginaba más seguido a su esposa y se estaba volviendo violento para la sociedad, ya era peligroso.
Juan Pablo tuvo que aceptar esa realidad, hasta que un día por la mañana don Carlos fue trasladado al hospital psiquiátrico de la ciudad de Sucre. Juan Pablo tuvo que observar desde una de las ventanas del hospital. Varios días antes los médicos le recomendaron que no se acercara a su padre por su comportamiento peligroso. Las lágrimas rodaban por su rostro sin cesar, mientras se mordía con los dientes sus labios para no gritar. Lo vistieron con una camisa blanca con las mangas sujetas en la espalda. Eso no le permitía mover con facilidad los brazos, los pies estaban sujetos.